Las actividades del presidente Martín Vizcarra. Tanús Simos nos tiene mayores detalles. Tanús. Sí, buenos días. Nos encontramos en el gran comedor del Palacio de Gobierno. Aquí se va a llevar a cabo la sesión 127 del Foro del Acuerdo Nacional. Justamente el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien va a presidir esta sesión, se encuentra ya en el gran comedor y saluda a los asistentes, entre los cuales, además de ministros de Estado, se encuentran también representantes de partidos políticos y también organizaciones de la sociedad civil con representación nacional. Ellos participan en esta sesión del Acuerdo Nacional que se viene dando ya desde años anteriores. Esta es la sesión número 127 en esta oportunidad en Palacio de Gobierno. El presidente de la República, Martín Vizcarra, va a presidir esta sesión en la que participan distintos representantes, no solamente de parte del Estado, del Ejecutivo, sino también la presencia de los partidos políticos y las organizaciones civiles. Cabe mencionar que el Acuerdo Nacional nació como un intento desde la liberación política y social, de consolidar la democracia, de lograr gobernabilidad, además de construir también una visión compartida del futuro del país. En esta sesión, que en breve iniciará, se va a presentar el estudio El reto de la igualdad, que ha sido elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se incluye el Índice de Desarrollo Humano desagregado. Hace algunos días se presentó este estudio en el cual, según el ranking del Índice de Desarrollo Humano, el Perú ha mejorado en 7 ubicaciones, ha tenido un progreso a comparación del año pasado, y justamente eso se va a exponer en esta sesión, el Índice de Desarrollo Humano, que tiene en cuenta para lograr este ranking, no solamente factores económicos, sino sobre todo el factor social, teniendo en cuenta los índices para el crecimiento de las economías del mundo. De 189 países, el Perú se encuentra en el puesto 82 y en comparación al año pasado escaló 7 posiciones. Ya se encuentran los asistentes en el gran comedor del Palacio de Gobierno para iniciar esta sesión. Cabe mencionar que Javier Igúñiz Echevarría es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, también se encuentra presente. También estarán participando los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de una presentación, una exposición del estudio a cargo de Francisco Santa Cruz, que es el coordinador y analista de los indicadores de desarrollo humano. Se encuentra también el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, además del presidente de la República en esta sesión. Muy en general, bienvenidos y bienvenidas. Estamos empezando puntual y eso nos ayudará a proseguir luego la reunión en los plazos que usualmente prevemos para hacerlo. Buenos días, en primer lugar, al señor Martín Vizcarra, presidente de la República y presidente del Acuerdo Nacional. Le agradezco su participación en esta sesión 127 del Foro del Acuerdo Nacional y, de paso, por supuesto, le agradezco su hospitalidad para acogernos en este lugar y poder desempeñarnos adecuadamente. También, por supuesto, doy la bienvenida al señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, quien normalmente además suele presidir las sesiones del Acuerdo Nacional por delegación del presidente de la República. Y a los ministros y ministras que tienen la gentileza de acompañarnos esta mañana, ¿no?, y que están entonces acá presentes al comenzar. No voy a ir al detalle de presencias en este momento y me permito hacer este saludo de bienvenida en términos bastante generales. Quiero agradecer a la gran mayoría de los representantes de los partidos políticos que participarán en las próximas elecciones.
Es muy importante esta sesión por la profundidad del tema y por la oportunidad que tenemos para ayudar en ese proceso político electoral que tenemos estas próximas semanas. Como siempre, por supuesto, de nuevo doy la bienvenida de la Secretaría a todos los miembros del Acuerdo Nacional acá presentes, quienes fielmente contribuyen a una continuidad de este foro a lo largo de casi 2 décadas. Como solemos saludar casi siempre a quien viene por primera vez siendo miembro del Acuerdo Nacional, me permito dar la bienvenida al nuevo presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, señor Óscar Suárez. Bienvenido como miembro del Acuerdo por delegación de su organización. El tema que nos convoca hoy, el reto de la igualdad, una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú, ha sido elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y para presentarlo contamos con la participación de su coordinadora residente, la señora María del Carmen Sacasa, y su coordinador y analista de los indicadores de desarrollo humano, el señor Francisco Santa Cruz. Es especialmente grato contar con la participación de ambos porque, como bien saben, el PNUD es socio estratégico del Acuerdo Nacional y, como tal, nos apoya desde los inicios de nuestra vida institucional. Tenemos hoy un tema capital por su profundidad y por su oportunidad. Y lo es porque en las políticas del Estado del Acuerdo Nacional y también en la visión del Perú al 2050, se enfatiza la necesidad de asegurar el desarrollo humano y, por ende, la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas en todo el territorio nacional. Quienes hayan mirado las políticas de Estado y otros documentos se tienen que haber dado cuenta desde hace bastantes años en 2 acentos que en esos documentos están presentes. Uno, el que acabo de mencionar, desarrollo humano, como un criterio orientador de qué quiere decir progreso al final de cuentas, y en segundo lugar, la preocupación particular por el territorio. En ese sentido, habrán frases permanentemente en las políticas de Estado y los documentos que digan en todo el territorio nacional, independientemente del lugar del territorio donde se nazca, y así sucesivamente, una alusión a que nacer en cualquier parte del territorio nacional no puede ser una desventaja para el desarrollo humano de las personas que nacen en esos ámbitos. El lugar de nacimiento, el lugar social y territorial de nacimiento de las personas no debe determinar fatalmente el nivel de desarrollo humano que alcanzará. Hoy día tenemos una sesión importante porque en parte va a responder la pregunta ¿cuán lejos estamos todavía de ello? De ahí el acento territorial y de desarrollo humano. Esta sesión nos ilustrará al respecto y confiamos en que ello se refleje en las prioridades propuestas durante esta campaña electoral en las pocas semanas que tenemos hacia adelante y en donde hay que centrar los tópicos en los fundamentales y consideramos que uno de los fundamentales sin duda es el aspecto humano del desarrollo y el aspecto del territorio como lugar de nacimiento de muchas gentes que no pueden estar en desventaja como consecuencia de ese lugar de nacimiento. Estamos, por lo tanto, como dije antes, un tema profundo y un tema oportuno en términos ya de calendario político y en vista de lo anterior proseguimos ya con la reunión y le doy la palabra al señor presidente de la República, quien tendrá la gentileza de intervenir inicialmente en esta sesión. Por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, ministras, ministros, señores, señora, representantes de los partidos políticos, representantes de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, amigas y amigos todos.
Cuando a inicios de los años 2000 el Acuerdo Nacional incorporó a diversos actores como la sociedad civil, los partidos y el Estado, lo hizo para delinear sobre la base del diálogo y el consenso una hoja de ruta con las políticas que debe seguir el país para afianzar su crecimiento, el progreso y el bienestar de todos los peruanos. En los años siguientes han sido importantes los esfuerzos desplegados por este foro para impulsar acciones a favor del desarrollo del Perú. El crecimiento de la economía, la apertura de mercados, el aumento de los niveles de exportaciones, la reducción de la pobreza, entre otros, constituye una muestra de esa labor. Por eso, al iniciar la sesión número 127 del Acuerdo Nacional, debemos reconocer los avances logrados en estos años, porque tenemos claro que las políticas de Estado van más allá de los gobiernos y porque de eso depende que se alcancen las grandes metas establecidas. El escenario y los retos que afrontamos hoy no son los mismos de los años 2000. El Perú y el mundo han cambiado. En aquel momento la prioridad era el crecimiento económico. Hoy el desafío va más allá. Se trata de promover crecimiento económico, claro, pero que sea equitativo, competitivo y sostenible. En el pasado, hace solo 2 décadas, la democracia era entendida como el sistema que permitía a la población elegir periódicamente a sus autoridades. Hoy ya no es suficiente. Se trata de construir instituciones y partidos políticos sólidos, representativos y legítimos, y una ciudadanía empoderada con capacidad para fiscalizar y criticar a sus representantes. Algunos sectores se han venido preguntando respecto a cuál será nuestro futuro después de este periodo en el que el país y sus instituciones han sido puestos a prueba por un mal endémico como la corrupción que ha trastocado las bases de nuestro Estado. La pregunta que corresponde hacerse más bien es: ¿puede nuestro país desarrollarse en esta etapa sin combatir la corrupción? Lo he dicho en reiteradas oportunidades, que según cálculos establecidos por instituciones independientes, la corrupción se lleva al año más de 10.000 millones de soles, dinero que puede emplearse en obras de agua potable, en escuelas, postas médicas, comisarías, en favor de los más pobres. Estas son las razones por las que agradezco al Acuerdo Nacional y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por permitirnos en esta oportunidad poner sobre la mesa un asunto crucial como es la igualdad, el desarrollo humano y la equidad. Si existen hoy 2 temas de amplio consenso en el Perú, son la lucha por la igualdad y el combate a la corrupción. Estos 2 temas están en la agenda nacional, en el discurso de los políticos, en el discurso de los candidatos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, las encuestas, los debates y en los hogares. Esto constituye un logro importante porque no hay forma de construir una sociedad más justa e igualitaria si la mayoría de peruanos y peruanas no creen ni apuestan por este objetivo. No hay forma de erradicar la corrupción sin que exista verdadera conciencia colectiva sobre lo dañino y pernicioso que es este flagelo. Por ello considero que la presentación del informe de desarrollo humano no puede ser más oportuna en circunstancias en que América del Sur, considerada hasta hace poco una región estable y creciente, ha sido sacudida por protestas de ciudadanos que exigen mejores condiciones de vida, oportunidades y mayores niveles de representación. También lo hemos dicho, el Perú no está ajeno a situaciones de esta naturaleza. Precisamente por ello tenemos que destacar que nuestro país ha logrado importantes avances
en el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas que en breve se presentará. El Perú ha escalado 7 posiciones en el ranking y se ha ubicado en el puesto 82 de 189 países del mundo. El 2003, cuando se iniciaba el Acuerdo Nacional, nuestro país obtuvo un índice de desarrollo humano de 0.36. Hoy tenemos un puntaje de 0.58, siendo 0 lo más bajo y 1 lo más alto. Esta evaluación es importante porque el índice de desarrollo humano toma en cuenta aspectos fundamentales para el desarrollo como son la educación, la salud y el ingreso económico. De acuerdo al informe, sube la expectativa de vida de los peruanos, mejora el promedio de años de estudio en los colegios y aumenta el ingreso promedio por persona. Pero este mes también se hicieron públicos los resultados de otra prueba que tienen relación con el índice de desarrollo humano, referida a la educación, la prueba de PISA, que ubicó al Perú entre los 7 países evaluados que lograron los mejores resultados de crecimiento en los periodos evaluados. Los estudiantes de 15 años de secundaria evaluados en el Perú aumentaron 3 puntos en lectura, 7 puntos en ciencia y 13 puntos en matemáticas. Estos resultados son positivos, pero somos conscientes que hay mucho por hacer aún. Nuestro país ha experimentado un progreso sostenido en su desarrollo humano. Sin embargo, la mejora se ha concentrado principalmente en la costa, en Lima y en grandes centros urbanos del país. Como señala el propio informe de Naciones Unidas, la sierra y amplias zonas de la Amazonía aún registran grandes brechas sociales y se encuentran al margen del desarrollo y la prosperidad. Conscientes de este desafío, en estos últimos 20 meses que estamos a cargo del gobierno, hemos aprobado un conjunto de medidas económicas, productivas, de infraestructura, sociales e institucionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Cuando hablamos de desigualdad, no solamente nos referimos a la desigualdad económica entre ciudadanos del sector y nivel económico, socioeconómico A respecto a los peruanos de niveles socioeconómicos D o E. Nos referimos también a la desigualdad entre los que tienen acceso a la salud y los que no tienen acceso a la salud. Muchas veces objetamos y reclamamos por la falta de eficiencia de un servicio de salud público que estamos empeñados en mejorar. Pero nos olvidamos que 4.800.000 peruanos no tienen acceso a ningún tipo de salud, no tienen ningún seguro. Y estamos trabajando por la salud universal, por la venta obligatoria de medicamentos genéricos en todas las farmacias. Cuando hablamos de cobertura de agua y saneamiento, vemos que el 95% de la zona urbana del Perú tiene acceso a agua potable y en la zona rural solo el 74%, pero con una gran diferencia. En las zonas urbanas, cuando uno en su vivienda abre el grifo, sale agua potable. En las zonas rurales, cuando uno abre, es agua entubada porque no hay plantas de tratamiento. Es el agua que se toma de río y que se conduce a los centros rurales. Esa desigualdad tenemos que corregirla. Si queremos realmente atacar y combatir la anemia. Tenemos grandes zonas productivas agrícolas en el Perú, pero no pueden mejorar su nivel de vida porque no tienen acceso a los mercados por falta de carreteras.
las carreteras físicas, pavimentadas, con asfalto, pero también la carretera digital actual de la modernidad a través de la red dorsal de fibra óptica. Para el 2021, la meta es que más de 4 millones de peruanos de las zonas rurales y más alejadas tienen que estar conectadas a la fibra óptica, a la Internet, para que la salud, la educación, la seguridad mejore de manera significativa. Integrantes del Acuerdo Nacional, los resultados del Índice de Desarrollo Humano y PISA muestran que avanzamos. Eso no se puede negar, pero somos conscientes que tenemos un largo camino por recorrer si de verdad queremos construir un país más justo, equitativo y sostenible. De nada servirán estos resultados si no existen políticas públicas que den continuidad a las acciones y avancemos rápidamente en el cierre de brechas. De nada servirá, sobre todo, si no existe un compromiso firme y decidido de los diferentes actores. Por ello, hoy quiero convocar a los sectores aquí representados y a todo el país a llevar a la realidad de los hechos el consenso al que hice referencia hace unos instantes, en favor del crecimiento económico, pero un crecimiento con igualdad que dé bienestar a todos los peruanos. Llevar a la realidad implica poner los intereses del país por encima de los intereses particulares. Implica actuar con verdadera capacidad de enmienda y pensando en los más pobres. Implica respetar la voluntad del pueblo. En suma, trabajemos juntos para poner, como estamos seguros todos queremos, el Perú primero. Que dejo para que pueda darnos la exposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Estudio, el reto de igualdad, una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú. Secretario del Acuerdo Nacional, representantes de los partidos políticos y miembros del Acuerdo Nacional. Es un honor para nosotros poder presentar los estudios que hemos realizado recientemente. Uno lo hemos hecho a nivel internacional, a nivel global, que es el acuerdo, el informe de desarrollo humano que se llama Más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente. Y este es complementario al que hemos hecho a nivel de Perú. En el primer informe se reconoce que el Perú ha avanzado significativamente, que experimenta un desarrollo humano sólido y que ha sido un esfuerzo sostenido y que ha dependido de la conjugación de los diferentes actores del país. Pero lo que nos hemos preguntado en el marco de este informe es ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Este informe viene con una pertinencia yo creo que única, porque muchos de los movimientos de los ciudadanos en los diferentes países de nuestra región y muchos países vecinos se encuentran manifestándose en las calles, evidenciando que existe sin duda alguna un desencuentro entre la ciudadanía y la gobernanza efectiva, así como las debilidades estructurales que nuestra sociedad en este momento globalizada no ha tenido la capacidad de responder. Y el hilo conductor a todos estos movimientos que se suscitan por diferentes motivos es principalmente la desigualdad. La desigualdad es un desafío que se encuentra enraizado no solamente en nuestras culturas, sino también en los procesos económicos de nuestros países. Pero la desigualdad, así como la pobreza, no son naturales. Pueden ser erradicados, pueden ser eliminados y deben serlo a través de políticas públicas y decisiones políticas de los diferentes actores nacionales. Y otra pregunta que nos hacemos es que si como estamos trabajando, podemos continuar trabajando. O sea, si nuestras estrategias actuales en el siglo XXI son pertinentes o no a las necesidades que presenta la sociedad actualmente. Y la respuesta es que no. Así como estamos caminando en términos globales, no vamos a lograr los resultados esperados. ¿Por qué? Porque existe un grupo de la población que todavía se encuentra sin respuesta a necesidades básicas, ¿no? Y existe otro grupo que ya ha avanzado significativamente, que puede estar en estos niveles altos de desarrollo humano, pero que tiene nuevas dimensiones de la desigualdad.
Y estas nuevas dimensiones de las desigualdades están asociadas a la revolución digital y está asociada al tema de cambio climático. Entonces, cuando uno ve la conjugación de todas las dimensiones de desigualdad que se cruzan, tenemos una situación bastante heterogénea y a su vez complicada en términos sociales. Y hemos constatado que la desigualdad va en aumento en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque solo estamos viéndola generalmente a través de los promedios. O sea, si utilizamos nuestros mecanismos de comparación en el marco del Informe de Desarrollo Humano Global, pues estamos bastante bien, diría yo. Cuando comenzamos a hacer un análisis más profundo, que es el caso de lo que vamos a presentar el día de hoy, el reto de la igualdad, desde la lectura de las dinámicas territoriales nos damos cuenta que algunos están más avanzados, sí, pero otros están totalmente rezagados. Y que esto requiere un enfoque territorial serio y que requiere de políticas públicas diferenciadas acorde a las necesidades que surgen en la población. Ahora, querer un desarrollo humano rápido es un poco complejo, ¿no? Esto requiere un proceso de maduración. Sin embargo, nosotros queremos instarlos a ver desde el territorio soluciones que se están proponiendo, buscar mecanismos aceleradores para poder realmente dar ese salto cualitativo y no tener un desarrollo lineal, sino que un desarrollo que permita rápidamente que esas poblaciones más excluidas puedan insertarse en la toma de decisiones. A mí me gusta hablar sobre un ejemplo que se presentó en Nueva York recientemente. Fueron varias comunidades indígenas premiadas, pero hay uno muy interesante y es cómo las comunidades indígenas que nunca habían salido del territorio que habitan llevaron una presentación de cómo cuidan ellos el bosque. Y este está asociado al tema de imágenes satelitales. Entonces necesitamos insertar elementos innovadores dentro del territorio para que las comunidades rápidamente puedan formar parte de este desarrollo que queremos para el Perú. Y en ese sentido, pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina ha definido que tenemos 3 pilares fundamentales. Uno está asociado al tema de productividad, otro el tema de inclusión y otro el tema de resiliencia. Pero ninguno de estos puede ser exitoso si no tenemos una gobernanza efectiva. ¿Y qué quiero decir con efectiva? Es que le dé respuesta a sus ciudadanos a las necesidades que presentan. Entonces trasciende los conceptos anteriores y estamos en busca de poder definir cómo responder y cómo ayudar a los países a que puedan lograr los resultados esperados. Yo le voy a pasar la palabra a Francisco, que es nuestro especialista en el tema de desarrollo humano y que dirigió todo este trabajo a nivel de Perú para que nos presente los hallazgos encontrados. Gracias. Buenos días, señoras y señores. Buenos días, señor presidente del Consejo de Ministros y todos los aquí presentes en esta reunión del Acuerdo Nacional. Me corresponde hacer una presentación de los principales resultados de nuestro informe sobre el desarrollo humano en el Perú, al que hemos titulado El reto de la igualdad. Este informe lo hemos elaborado y luego lo analizamos a partir de lo que llamamos una lectura territorial. Y esta lectura territorial obedece a que nuestro punto de partida conceptual y analítico es que el desarrollo humano en cualquier país y en cualquier sociedad se concreta y se verifica en medio de las condiciones que ofrecen los territorios. No hay desarrollo humano al margen de los territorios. Y como dice un documento de una oficina nuestra de PNUD en Uruguay, en el territorio el desarrollo humano se torna más humano que nunca, porque la relación de las personas con su entorno, con el espacio de su residencia, es absolutamente vital y condicionante para sus vidas y para sus aspiraciones de progreso. En el caso del Perú, hemos elegido 4 entradas territoriales. La primera tiene que ver con la organización político-administrativa del Estado en el territorio nacional, esto es la división del territorio en departamentos, provincias y distritos. A partir de esa división, luego hemos encontrado 3 factores territoriales que tienen que ver, en primer lugar, con la geografía del país,
Y dentro de la geografía del país hemos elegido una variable que nos parece una de las más determinantes, que es la variable piso altitudinal. Somos un país atravesado por la cordillera de los Andes y esta presencia geográfica determina la existencia de distintos pisos y por tanto de distintos espacios sociales, económicos y vitales para las personas. Una segunda variable que hemos considerado es de carácter sociodemográfico y tiene que ver con la concentración de la población en el territorio nacional, detrás de lo cual está el proceso de migración y el de la conformación de las grandes ciudades y centros urbanos en el país. Este espacio de concentración de población y de urbanización es otro de los más importantes condicionantes del desarrollo humano. Y el tercer factor que hemos tomado en cuenta es la estructura económico-productiva del territorio, es decir, la localización de actividades económicas en los distintos espacios territoriales. Con estos tres factores más la entrada político-administrativa, hemos procedido al análisis partiendo de algunas asociaciones muy estrechas entre estos factores territoriales. La primera que hemos tomado en cuenta es la relación entre el piso altitudinal y la escala distrital. Las escalas provincial y departamental son muy extensas como para identificarlas con un piso altitudinal. En el caso del distrito esto sí es posible, aunque si bien es cierto hay distritos también muy extensos que pueden contener varios pisos en su interior. Pero siempre será posible asociar a un distrito con un piso altitudinal que es el determinante o el principal en su ámbito territorial. Y entonces tenemos una primera asociación entre piso altitudinal, distritos y desarrollo humano. La segunda asociación que hemos establecido es entre concentración poblacional y urbanización con la provincia. Las grandes ciudades pueden identificarse no con departamentos, porque el departamento es muy grande frente a la ciudad, ni con distritos, porque el distrito resulta una escala territorial muy pequeña frente a la ciudad. En cambio, la asociación entre provincia y ciudad resulta más pertinente y lógica. Y la tercera asociación que hemos establecido es entre localización productiva y la escala territorial departamental. Esto es así porque, digamos, las dinámicas económicas de concentración de recursos, de generación de riqueza y producción y productividad se reflejan mejor en esta escala departamental porque hay, digamos, una dimensión crítica, hay economías de escala al respecto, que en las escalas provincial y distrital. Con esas tres asociaciones hemos completado esta mirada al territorio y a partir de ella podemos hacer este recorrido sobre los resultados. En un primer momento presentamos cuál es el resultado global en términos de el IDH promedio nacional y su evolución en el tiempo. Como ven ustedes en la gráfica, hay una curva que recorre desde el año 2003 hasta el año 2019. ¿Por qué empezamos en el 2003? Porque este es el año en que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo empezó el cálculo del IDH a nivel distrital. Y entonces lo que encontramos es que para estos 16 años hay un crecimiento acumulado de 60% del IDH nacional, lo cual implica una tasa anual promedio cercana al 3%. Esta es una dinámica importante, mayor incluso que el promedio de otros países, y está reflejando, por cierto, las mejoras experimentadas por sectores de la sociedad y por territorios en esperanza de vida, en logros educativos y en ingresos familiares. Pero como dice nuestro informe mundial, hay que ver detrás de los promedios, y eso es lo que fundamentalmente nos interesa. Detrás de estos promedios seguramente hay sectores que han crecido por encima del 3% anual en desarrollo humano, pero lamentablemente hay amplios sectores sociales y territorios que han crecido muy por debajo de este promedio y en algunos casos casi se han estancado, como vamos a ver a continuación. Y entonces lo que hemos hecho es, en primer lugar, comparar los resultados del desarrollo humano en la escala distrital. Y la escala distrital nos permite visualizar de la manera más palpable e incluso cruda cuáles son las distancias en desarrollo humano que existen todavía en nuestro país.
Voy a darles algunas cifras generales. La distancia entre el desarrollo humano del distrito número 1 del país en desarrollo humano, que es La Molina en Lima, versus el distrito ubicado en el último lugar del desarrollo humano en el país, que es el distrito de Lagunas, en la provincia de Ayabaca, en la Sierra de Piura, es una distancia de 9-1 en promedio, que es una distancia enorme y abismal. Si luego queremos ver las distancias existentes en algunos componentes del desarrollo humano, por ejemplo, logro educativo, años de educación acumulados por la población, nuevamente el distrito de La Molina en Lima aparece en el primer lugar y en el último lugar, en esta variable de años de educación acumulados, aparece el distrito de Uchurajay, en la provincia de Huanta, en Ayacucho. La diferencia entre La Molina y Uchurajay es de 7-1 en términos de años de educación acumulados por su población. Una distancia muy grande también. Y respecto del tercer componente del desarrollo humano, que es el ingreso familiar, ahí sí encontramos una distancia abrumadora, abismal. Entre el distrito número 1 del país en ingresos per cápita familiares, que es Lince, en Lima, y el distrito de Achaya, en la provincia de Azángaro, en Puno, la distancia es de 40-1. En Achaya, el ingreso familiar per cápita es apenas por encima de 50 soles. En Lince, el ingreso familiar está por encima de los 2.000 soles. Esa es la distancia sideral que uno puede encontrar entre estos dos polos a nivel distrital. Y luego, estableciendo la relación entre este nivel de desarrollo humano distrital y los pisos altitudinales, encontramos lo que ustedes pueden ver en el gráfico, que a medida que vamos subiendo en piso altitudinal a lo largo del territorio nacional, sistemáticamente se va reduciendo el desarrollo humano. Entonces tenemos un piso altitudinal, digamos, de costa baja, luego tenemos un piso altitudinal de costa alta, luego sierra baja, sierra alta, selva baja y selva alta. Hemos tomado estos 6 pisos altitudinales que se corresponden casi exactamente con las 8 regiones naturales identificadas por el eminente geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal. Y entonces, a medida que subimos desde la costa baja hasta la sierra alta, el desarrollo humano promedio se reduce de 0.66 a 0.41. En el caso de la selva hay un resultado que puede ser atípico por la presencia de los distritos y provincias de la región de Madre de Dios, en donde la medición del desarrollo humano resulta alta relativamente por la fuerte influencia del factor ingresos. Pero como todos sabemos, son ingresos en gran medida originados por actividades ilegales y depredadoras del ambiente. Este es un tema de la medición del IDH que el PNUD está dispuesto a corregir en los periodos siguientes, introduciendo una variable de ajuste que, digamos, considere el factor ambiental en la medición. Pero, sin embargo, hay que retener esta relación importante que se verifica a nivel distrital, según la cual a mayor piso altitudinal, menor desarrollo humano. En el caso de la relación entre producción y escalas departamentales, aquí lo que hemos hecho es identificar 3 actividades económicas y productivas principales presentes en los departamentos, que son la actividad agropecuaria, la actividad manufacturera y la minería. Y en el caso de la localización agropecuaria hemos distinguido la agricultura de subsistencia, agricultura de familiar de subsistencia, de otros segmentos de la agricultura más modernos, más vinculados al mercado, más consolidados e incluso con capacidad exportadora. Cuando tomamos solamente la actividad agropecuaria familiar de subsistencia, la relación con el desarrollo humano es inversa. Es decir, a mayor presencia de economías familiares de agricultores de subsistencia, mucho menor desarrollo humano. Y aquí hay que tomar en cuenta que el 98% de los productores agropecuarios son de pequeña agricultura y de este 98%, más del 70% son de agricultura de subsistencia. Estos son los datos del último Censo Nacional Agropecuario. Por tanto, tenemos a el 70% de las familias de agricultores en el país en condiciones de bajo desarrollo humano. Cuando incluimos actividades de agricultura más modernos y de vinculación al mercado, esta relación se revierte
y es evidente que la agricultura moderna contribuye positivamente a un mayor desarrollo humano. En el caso de las actividades manufactureras, en los departamentos donde hay importante presencia manufacturera también hay mayor presencia de servicios y de otras actividades, de manera que estamos hablando de economías regionales más bien diversificadas. Y aquí la relación es directa. A mayor presencia manufacturera y de servicios, por tanto a mayor diversificación económica, mayor desarrollo humano. Resultado que es esperable porque esta diversificación económica supone un tejido social más denso, mayores interacciones entre las personas, mejor acceso a servicios, tanto provistos por el mercado como por el Estado, y por tanto un mayor desarrollo humano. En el caso de la minería no encontramos más bien ninguna relación definida, es decir, hay regiones mineras con alto desarrollo humano, es el caso de Tacni-Moquegua en el sur, por ejemplo, pero también hay regiones de alta presencia minera y bajo desarrollo humano, es el caso de Cajamarca y Apurímac, y regiones con alta presencia minera y desarrollo humano intermedio, que es el caso típico de Ancash. De manera que aquí no es posible establecer una relación claramente definida. Lo que hemos hecho a continuación es ver de qué manera en los distintos espacios territoriales el desarrollo humano se ve afectado por el nivel de desigualdad. PNUD ha desarrollado una metodología según la cual podemos ajustar el IDH por desigualdad y obtener de qué manera los territorios y las sociedades territoriales pierden en desarrollo humano por efecto de la desigualdad. Hemos hecho esta medición para el país y a nivel nacional el índice global de desarrollo humano nacional pierde un 17% cuando se considera la desigualdad. Cuando empezamos esta medición en el año 2010, el país perdía el 24% por desigualdad. Ha habido una relativa mejora, sigue habiendo desigualdad, aunque ahora, digamos, afecta relativamente menos al desarrollo humano. Pero cuando encontramos este mismo indicador de IDH ajustado por desigualdad para los distintos departamentos, encontramos una relación altamente preocupante. Los departamentos de mayor desarrollo humano, como pueden ser Lima, La Libertad, Arequipa, etcétera, son al mismo tiempo los departamentos internamente más desiguales y por tanto son aquellos que pierden en la medición del IDH el mayor porcentaje, en torno incluso al 50%. Este es el nivel de desigualdad que tenemos en los departamentos del país. Y aquí vale la pena retener entonces estos datos. En los departamentos de Lima, La Libertad, Piura, son los departamentos más desiguales del país. Por ejemplo, entre los 30 distritos más pobres y de bajo desarrollo del país, 7 pertenecen a la Sierra de la Libertad, 4 a la Sierra de Lima y 3 a la Sierra de Piura. Departamentos cuyas capitales y cuyas provincias costeras, digamos, son prósperas y han tenido un crecimiento de desarrollo humano más alto. Luego tenemos el análisis provincial del desarrollo humano, que lo he dejado para el final, porque desde nuestra perspectiva la provincia viene a ser la unidad territorial más apropiada para medir el desarrollo. Más ampliamente podemos decir que la provincia debiera ser en el país la unidad básica de la planificación territorial, por distintas consideraciones. Pero estas provincias, las 195 provincias del país, son muy dispares en términos de población. Por tanto, no tiene mucho sentido comparar una provincia muy poblada con otra que no lo es tanto. Por lo cual hemos dividido a las 195 provincias en 4 estratos, según tamaño de población. En el primer estrato está Lima, en el segundo estrato provincias que van de 300.000 a 1 millón de habitantes, el tercer estrato provincias de 50.000 a 300.000 y el cuarto estrato de menos de 50.000. Y aquí lo que encontramos es claramente también una relación en donde a medida que vamos pasando de un estrato de mayor población a otro de menor población y menor urbanización, va reduciéndose el desarrollo humano. La presencia de la concentración poblacional y de la urbanización es determinante para este mayor desarrollo humano. Al final podemos ver de qué manera todos estos factores territoriales que hemos usado en el análisis convergen, es decir, la altitud, la localización productiva y la población,
Y esta convergencia o conjunción de estos factores terminan identificando claramente en el territorio nacional escenarios opuestos de desarrollo humano. El primer escenario de desarrollo humano bajo es aquel en el que se conjugan piso altitudinal alto, producción fundamentalmente de agricultura de subsistencia y alta ruralidad. Estamos hablando principalmente de la Sierra Altoandina. Y aquí, si agregamos el factor étnico, estamos hablando entonces de poblaciones de origen indígena y quechohablantes. Y si hablamos de género, estamos hablando de mujeres indígenas, altoandinas, de agricultura de subsistencia, que están relegadas a la última condición de desarrollo humano. Otro escenario de desarrollo humano bajo tiene que ver con la Amazonía, en donde el piso es bajo, es selva baja, pero el factor geográfico principalmente determinante es la extensión geográfica y la distancia, que, como vamos a ver luego en la siguiente lámina, dificulta enormemente la presencia del Estado. Y tenemos también economías familiares de agricultores, pescadores, recolectores del bosque, etcétera, en general de bajo desarrollo humano. Frente a estos dos escenarios de bajo desarrollo humano está el escenario contrastante de alto desarrollo humano, en donde convergen piso altitudinal bajo en costa, economía diversificada y alto grado de urbanización. De manera que tenemos al territorio nacional segmentado en estos escenarios opuestos de desarrollo humano. Finalmente, hemos examinado cuál es la presencia del Estado para proveer servicios básicos para el desarrollo humano, y esta presencia la hemos medido a través de lo que llamamos el índice de densidad del Estado medido en escala provincial. Los servicios que hemos utilizado para esta medición son identidad, la provisión de documentos de identidad, educación, salud, agua y saneamiento y electrificación. Y al hacer la medición provincial encontramos, por ejemplo, un claro contraste entre las 20 mayores provincias con presencia estatal de servicios básicos y las 20 últimas provincias, como pueden ver ustedes en el gráfico. Entre las 20 mayores, en las barras horizontales, el color azul indica provincias de costa, el color rojo provincias de sierra. Y entonces lo que observamos es que en esta medición al 2017 ha habido un importante avance en presencia del Estado en las provincias de sierra. Si comparásemos este gráfico con uno anterior de hace 10 años, veríamos que casi toda la parte superior es de barras azules, provincias de costa. Ahora hay una importante presencia de provincias de sierra marcadas en este color rojo. Pero cuando vamos a las últimas provincias en presencia del Estado, aquí la coloración cambia. Sigue habiendo una importante presencia, 7 provincias de sierra con menor presencia del Estado, y el resto, 13 provincias de las 20 últimas, son de color verde, es decir, de selva. Aquí entonces queda patentizado de manera gráfica las dificultades que aún tiene el Estado para llegar con sus servicios a los territorios de selva. Ha mejorado mucho y presentando sus servicios en los espacios de sierra, digamos que ha habido una cierta conquista de la altura, ha habido un proceso, como alguna vez dijo en un célebre escrito de hace algunos años Javier Higuíñez, el secretario técnico, cuando tituló a un escrito suyo "Aplanar los Andes para facilitar el desarrollo". Se han aplanado relativamente los Andes con la presencia del Estado, pero todavía la llegada a la selva sigue siendo un reto de lo más importante. Finalmente, quiero presentar estos dos mapas. En el primero está, donde dice IDE, la presencia del Estado a nivel provincial, y en el segundo la presencia de mayor o menor desarrollo humano. La coloración verde indica mayor presencia estatal, la coloración roja en el otro extremo mucha menor presencia estatal. Entonces tenemos una parte importante del territorio nacional coloreado en verde, incluyendo la sierra, pero todavía los grandes espacios en rojo son de las provincias amazónicas en donde hay grandes dificultades para llegar al Estado. Estamos hablando de Condorcanqui en Amazonas, de Datén del Marañón y Putumayo en Loreto y de Atalaya y Purús en Ucayali. Por el otro lado, en el siguiente mapa, en el del IDH, todavía la coloración verde es principalmente de costa y de algunas capitales de departamento en sierra y selva.
y la coloración roja y marrón de desarrollo humano bajo sigue mostrando estas concentraciones en la Sierra Norte, en la Sierra Centro-Sur y en las provincias de la selva. Las diferencias entre ambos mapas además nos están indicando que puede haber habido un mayor esfuerzo de presencia estatal, por ejemplo en la sierra, pero que esto todavía no se ha traducido de inmediato en mayor desarrollo humano. Detrás de este desfase pueden haber muchos factores, algunos de los cuales probablemente tenga que ver con la calidad de los servicios, pero también con los entornos regionales. Es evidente que en espacios de poca urbanización, de poca concentración poblacional, el impacto inmediato de los servicios estatales puede demorar en generar mayor desarrollo humano. Con esto termino mi presentación y le cedo la palabra a la señora Sacasa. Sobre la presentación del estudio El reto de la igualdad, una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Creemos que estos instrumentos solo tienen relevancia en la medida en que ustedes los adopten para tomar las decisiones en su país. Habíamos demorado casi 4 o 5 años en hacer un informe de desarrollo humano y la mayor pregunta que yo me hacía, que ya tengo 4 años de estar aquí, es ¿qué tan útil es realmente elaborar un informe de desarrollo humano? ¿Y qué tan pertinente es? Porque encontraba que en muchos de ellos las recomendaciones seguían vigentes. Sin embargo, yo creo que con este informe podemos ver que han habido avances significativos, o sea que probablemente la percepción no era tan real, o sea, el país sí ha avanzado significativamente y que continúan los desafíos, pero es absolutamente lógico en la medida en que el mundo va cambiando y las necesidades también. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que este instrumento de verdad sirva para las decisiones actuales y las decisiones futuras, porque si no tomamos decisiones actualmente, o sea, no va a repercutir nada más en las generaciones futuras, va a repercutir en nosotros también. Y Perú es un país altísimamente vulnerable al cambio climático, entonces el impacto va a ser devastador. Muchísimas gracias. El estudio de reto de la igualdad fue realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a continuación el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, va a dar su punto de vista respecto a la presentación de este estudio. Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, señores ministros, autoridades, señoras y señores que nos acompañan esta mañana. Una de las políticas centrales que acordó el Acuerdo Nacional en julio del 2002 fue precisamente la política número 10, en el que se convino concentrar los esfuerzos del Estado en reducir de manera efectiva la pobreza. Esa medición se ha venido realizando año tras año a través de las encuestas nacionales de hogares que realiza el INEGI. Eso nos permite saber que la pobreza monetaria se ha reducido en más de 32 puntos porcentuales, pasando de 53% de la población en 2002 a un 42.2% en el 2007 y de allí a un 20.5% en 2018. Sin embargo, somos conscientes que aún nos falta un trecho por bregar. Recordemos que la política 10 señala que la reducción de la pobreza partía de un enfoque integral y sustentable, que incluía equidad, destierro de la discriminación, descentralización, basada en empleo digno, inversión social, en educación y salud y atención a grupos vulnerables. Es decir, aún tenemos una brecha pendiente y una tarea inconclusa. Por eso, a pesar de la importante noticia que significa el haber subido 7 puntos, del 89 al 82, respecto al año pasado en el ranking presentado por el PNUD, es evidente que aún persisten disparidades sociales que tenemos que superar y sobre las cuales tenemos que seguir interviniendo. Una constatación que nos trae este informe de Desarrollo Humano 2019 es que existen grandes brechas de desarrollo ligadas principalmente a las características altitudinales de nuestro territorio. Se ha verificado que mientras más alta se encuentre una localidad, menor será el índice de desarrollo humano. Es evidente que se necesita de infraestructura, mejores servicios y de políticas que generen un desarrollo descentralizado. El informe que se nos ha presentado también nos muestra un patrón de progreso diferenciado en donde las familias que se emplean principalmente en el sector agrícola
tienen un índice de menor desarrollo a las familias que se emplean fundamentalmente en el sector manufactura y de servicios. En el caso de las industrias extractivas, me refiero a minería e hidrocarburos, el proceso de desarrollo parece haber seguido un proceso al azar, pues existen localidades que han desarrollado bastante bien con presencia de minería, en tanto que otras la historia ha sido totalmente opuesta. En ese sentido, la notificación de este informe de que en los departamentos con mayor índice de desarrollo humano existe un alto nivel de desigualdad donde debemos enfrentar lo dispar de la calidad de los servicios públicos. Por ello, no podemos, como sociedad, limitarnos a mirar la evolución del indicador de la pobreza como evidencia sumaria de los resultados de nuestro actuar como Gobierno. Si así lo hacemos, somos pues una sociedad miope. Necesitamos considerar los casos reseñados por el informe, como el de Rosana Aroni, residente en la provincia de Melgar, en Puno, que es el departamento más desigual de nuestro país, donde el 30% menos mujeres que hombres logran acabar con la educación secundaria. O el caso de Jeremías Picay, residente en la Reserva Comunal de Tutanaín, en Condorcanqui, Amazonas, que es el departamento con baja expectativa de vida de su población al nacer, quien ha encontrado una oportunidad de desarrollo económico para él y su familia con la explotación del láctex natural extraído del árbol de la chiringa, en completa armonía con la gran riqueza de biodiversidad de la que se encuentra dotada su localidad. Sin embargo, se encuentra en riesgo de perderse por la potencial contaminación de la minería informal. Necesitamos, pues, evaluar los avances del Perú para que sea el primero, pero no solo en una materia, sino en todas las áreas cruciales para asegurar un desarrollo integral. Es lo que estamos tratando de enfrentar desde nuestro Gobierno, cuando estamos avanzando en descentralizar cada vez más nuestro presupuesto, o cuando hemos aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, o diseñamos e iniciamos la implementación del aseguramiento universal. Sin duda, se trata de incidir en mejorar de manera integral en todo el territorio, a pesar de la diversidad y complejidad, a través de políticas y medidas que tengan impacto en mejorar la calidad de vida de la población. Desde muchas esferas se ha observado que la prioridad de nuestro Gobierno es la lucha contra la corrupción. Sin embargo, consideramos que es imposible avanzar en el destierro de la pobreza y en la construcción de un país más equitativo si no ponemos fin a la terrible corrupción que está consumiendo nuestras instituciones. Al lado de ello, era absolutamente necesaria una nueva institucionalidad política, y es por ella la propuesta de reforma política sobre la cual también hemos insistido y cuyo curso todos conocemos. Es bueno resaltar, como país, estamos dando pasos hoy en un rumbo distinto en estos últimos 2 años. Se han aprobado políticas específicas que nos permiten tener un rumbo claro. No solo está la Política Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, que marcan la necesidad de la principal infraestructura que como país requerimos y aspiramos a tener hasta el año 2024. Solo cumplir esa meta nos permite tener ya un país absolutamente distinto al que hoy tenemos. Al lado de ello está la Política Nacional de Saneamiento y el Plan de Saneamiento, que identifica todos los proyectos de saneamiento que se necesitan para cerrar las brechas de agua y desagüe a nivel nacional. También hemos aprobado la Política Nacional de Inclusión Financiera y aprobaremos el Plan de Infraestructura Social, el cual identificará aquellas obras que permitirán cerrar las brechas en materia de educación, salud y seguridad. A instancia del señor presidente, en julio de este año emitimos un decreto supremo por la cual se dio inicio a trabajar el llamado Plan de Cierre de Brechas en Loreto. El diagnóstico y las conclusiones que nos han ido alcanzadas no son ajenas al informe presentado el día de hoy. Sin embargo, me permito hacer 2 acotaciones. Hablamos de la región de Loreto. Espacios geográficos donde no haya estado o nunca ha llegado. Espacios geográficos donde llega, pero de manera desordenada. Inversiones sobredimensionadas a un elevado costo, pero con escaso impacto social. Inversiones desorientadas
escuelas a escasos 200 metros de distancia una a otra, pero a su vez con escaso alumnado. Este informe que se nos ha presentado, como lo manifesté en su oportunidad, es un auténtico libro blanco, que nos propone la premisa inclusión en dos diferentes dimensiones. La primera, cerrar brechas sociales. Pero la segunda, digo, premisa inclusión, que necesariamente tiene que comprometernos a todos aquellos que nos tenemos algún nivel de involucramiento en el quehacer político de nuestro país, que significa responsabilidad, compromiso y un quehacer en el mejor consenso que nos propone el Bicentenario, que es estar unidos. Gracias. Muchas gracias, presidente del Consejo de Ministros. Pasamos a continuación a la segunda parte. El señor presidente de la República. De esta manera va llegando a su fin la primera parte de esta sesión 127 del Acuerdo Nacional. El presidente de la República, Martín Vizcarra, en su discurso, en sus palabras a los invitados a esta sesión, destacó que el desafío hoy en día va más allá del crecimiento económico. Se trata hoy en día, el principal desafío, generar un crecimiento con equidad, sostenibilidad y competitividad. Además, resaltó la importancia hoy en día de construir una ciudadanía empoderada para fiscalizar a sus representantes. Esto en presencia de los ministros de Estado y también los representantes de los partidos políticos que van a participar de las próximas elecciones del 26 de enero en la sesión 127 del Acuerdo Nacional. Esta es la información desde el Palacio de Gobierno. Adelante, estudios.